Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Seis de la mañana, esta es la hora de la verdad. A todos ustedes bienvenidos a esta emisión de este jueves 14 de octubre del año 2021. Aquí estamos con el equipo de nuestros periodistas dispuestos a analizar y contarles a ustedes las noticias más importantes de Colombia y el mundo bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos. Hoy nuestra agenda informativa empezará con Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, con quien hablaremos de la reglamentación de las 16 curules para la paz, que se produjo, recuerden ustedes, mediante un decreto presidencial, pero habrá que recordar también que la Corte Constitucional está examinando la constitucionalidad de ese acto legislativo porque al parecer no existió un informe de conciliación al final de su trámite en el Congreso de la República, lo que viola el llamado principio de consecutividad que debe llevar y de publicidad que debe llevar todo proyecto, bien sea de ley o de acto legislativo en el Congreso de la República. Según esto, ha sido la denuncia que presentaron las precandidatas presidenciales Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. De hecho, la senadora María Fernanda Cabal ha ido más allá y ha recusado a 6 de los magistrados, de los 9 magistrados de la Corte Constitucional para que se aparten del estudio de constitucionalidad en la medida en que esos 6 magistrados le dijeron sí a la tutela en revisión que había interpuesto el senador Roy Barreras y que permitió que prácticamente de un día para otro algo que había dicho el Senado de la República no se convirtió en un sí. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el plebiscito, solo que esta vez fue la Corte Constitucional la que ordenó y estudió que efectivamente sí había las mayorías y que por lo mismo sí procedía aprobarse el acto legislativo. Ese acto legislativo tiene la naturaleza de haber sido tramitado mediante el mecanismo Fast Track, algo que siempre dijimos era un asunto absolutamente sustitutivo de la Constitución, pero bien, por Fast Track ya un debate de acto legislativo no tendría 8 debates, como lo dice la Constitución, sino que inclusive llegaba a tener 3. Y esto fue la manera en cómo se aprobó ese acto legislativo que crea las 16 curules. La noticia es que, de acuerdo con ese decreto, los desmovilizados de las FARC, desde el año 96 al 2016, no pueden postularse como víctimas para poder presentarse a las 16 curules. Pero, por otra parte, los miembros de la fuerza pública que gozan de uso de buen retiro sí van a poder acreditarse como en calidad de víctimas y podrán hacer parte de esas 16 curules. Siempre hemos dicho también que en estas zonas, 16 departamentos del país que han sido azotados por la narcoguerrilla de las FARC, es muy difícil hablar de víctimas porque muchos de ellos o fueron asesinados, desplazados o desaparecidos. Por lo mismo, pensar en que hay víctimas todavía a las cuales darle las curules resulta muy complejo. Vamos a hablar con Ramón Alberto Rodríguez sobre el asunto. Estaremos con Luis Guillermo Vélez, economista y profesor universitario, con quien vamos a analizar lo que está pasando con el proyecto Hidroituango. ¿Qué implica un nuevo aplazamiento del proyecto? Pues en suma, que vamos a pagar una energía más cara. Todo parece indicar que la administración del alcalde Quintero puede estar poniendo en riesgo la posibilidad de la generación inmediata prácticamente del 17% de la energía del país, que se traduce, si esto fuera una realidad en lo pronto, en un bajo coste en los recibos del servicio de energía. Pues bien, hay un enorme debate en Antioquia, un enorme debate en Medellín, y vamos a analizarlo con el doctor Luis Guillermo Vélez, economista y profesor universitario. Más adelante hablaremos con el doctor Darío Acevedo, el director del Centro de Memoria Histórica, con quien abordaremos el tema de reclutamiento de menores por parte de las FARC. No deja de ser un asunto atroz, es obviamente un crimen de guerra cometido por los terroristas de las FARC, también por el ELN y por los paramilitares, pero lo de las FARC sigue siendo sistemático, pues aunque muchos sectores hablan de la desmovilización,
todos sabemos y entendemos que siguen las FARC de Gentil Duarte, de Iván Márquez, de Santrich el desaparecido o presuntamente desaparecido, de alias El Paisa, que tienen estructuras que pueden sumar hoy perfectamente más de 3.000 o 4.000 integrantes. Tendremos contacto después con José Ángel Hernández, decano de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda, para hablar de la labor que tiene la Comisión de la Verdad, que hemos criticado tantas veces, pues solamente tiene a las víctimas de una parte del conflicto, pero no contiene elementos esenciales de las víctimas de otras situaciones, por ejemplo, víctimas directas de las FARC. El papel de la historia para entender lo que pasa en Colombia, y lo que tenemos es una crisis en cuanto a que los muchachos salen del colegio, salen de la universidad, pero desconocen su propia historia, y por eso es tan fácil señalar y decir tantas cosas en contra de realidades que lo que han hecho es ayudar a Colombia a salir del hueco en el que nos han dejado los terroristas y los narcotraficantes. Vendrán luego los indicadores económicos, tendremos obviamente jueves de gastronomía, y prepárense porque con Cindy se ha preparado, valga la redundancia, se ha listado todo un arsenal de recetas de lo que es la cocina para el departamento del Huila y el departamento del Tolima. Hoy en la historia, en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, tendremos los deportes con la Tata Castro, la música con el maestro Jenner Bedoya, y por ahora los dejamos a ustedes con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y del mundo con Cindy Larrota. Y lo que faltaba, el régimen de Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro ahora anuncia que denunciará al presidente Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Así es, Demar. En una rueda de prensa, la vicepresidenta del país vecino, Delcy Rodríguez, explicó que Venezuela denunciará al presidente Duque ante esta Corte Internacional por la supuesta persecución y asesinato de migrantes venezolanos en territorio colombiano. Esto a propósito del asesinato de 2 jóvenes venezolanos en el municipio de Tibú, en norte de Santander. El régimen de Nicolás Maduro acusa al gobierno del presidente Duque de tener una política sistemática en contra de los migrantes venezolanos. A pesar de eso, Cindy, en Colombia hay cuando menos 1.700.000 venezolanos que están buscando refugio. Así Pero es. vea usted. La Fiscalía investiga posible atentado contra la senadora y precandidata María Fernanda Cabal. 3 cilindros o bomba fueron encontrados muy cerca de la finca de su familia en el Valle del Cauca, justo un día después de un evento que tuvo en esa finca durante un recorrido por Cali en medio de su campaña a la presidencia. La senadora y precandidata explicó que estos cilindros bombas encontrados no estaban activados ni tenían dispositivos electrónicos, pero estaban resguardados en la alcantarilla de la zona. Pidió que el hecho fuese investigado, Demar, pues es necesario determinar si hace parte del mismo plan contra ella que hace 3 meses el ejército descubrió en medio de un operativo contra el ELN en el Chocó, o si por el contrario es un plan nuevo para atentar contra su vida. Reforma a la justicia es aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes, pero vaya las críticas que le viene a esa reforma. Sí, se trata del proyecto de acto legislativo 320 de 2021, en el que se busca modificar los requisitos para elegir al fiscal, al procurador, al registrador y también otorgar facultades al Congreso para juzgar a quienes ocupen estos altos cargos. Este proyecto también contempla una nueva reforma para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, eliminando de la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. El de ayer fue el primer debate de 8 que deberá superar entre Senado y Cámara de Representantes para finalmente ser promulgado. Más del 80% de los bogotanos se siente inseguro en la ciudad, y es que no es para menos. Así lo muestra la más reciente encuesta de Bogotá, ¿Cómo vamos? Según los resultados presentados, Ademar, el 86% de los bogotanos respondió que se siente inseguro en la ciudad. Además, el 46% de los encuestados manifestó haber perdido su empleo durante la pandemia. Esta es una encuesta realizada por la red de ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona. En el caso de Bogotá se recogió la opinión de 6.123 ciudadanos entre el 4 y el 25 de agosto de este año a través de Facebook, WhatsApp y de las diferentes redes y canales de los distintos programas Cómo Vamos. El abogado Diego Cadena quedó en libertad por vencimiento de términos.
Unidos. La jueza 36 de control de garantías avaló la solicitud de libertad presentada por la defensa del abogado Cadena, pues al hacer un cálculo de tiempos se encontró que existe un vencimiento de términos en este proceso, ya que han pasado 386 días desde la erradicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General. Diego Cadena enfrentará en libertad el proceso penal que hay en su contra por su presunta participación en la manipulación y presión de testigos para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En noticias de la pandemia, el número de casos nuevos por COVID-19 en Colombia registró un repunte el día de ayer. Después de 2 días consecutivos por debajo de los 1.100 casos, ayer el Ministerio de Salud reportó un total de 1.256 casos nuevos de COVID-19 en Colombia, mientras que los fallecidos fueron 34. Y muy preocupante noticia, pues aumenta la cifra de fallecimientos de mujeres embarazadas en medio de la enfermedad COVID-19. El Instituto Nacional de Salud informó que entre enero y septiembre de este año, 203 madres gestantes fallecieron, 154 más que durante todo el 2020, lo que representa un incremento del 314%. Algunos expertos aseguran que esto se debe a que las mujeres en embarazo son reacias a vacunarse, pues tienen miedo a que la vacuna genere efectos secundarios en sus bebés. Es por eso que están más propensas a contagiarse del virus y que los síntomas se compliquen. Hay que recordar, Demar, que la vacuna no evita el contagio, pero sí evita drásticamente los riesgos de padecer síntomas graves y también la muerte. En noticias internacionales, ataque en Noruega deja varios muertos y heridos. La policía noruega informó que 5 personas murieron y otras 2 quedaron heridas por el ataque provocado por un hombre armado con arco y flecha en la ciudad noruega de Kongsberg, al sureste de Oslo, la capital de ese país. Y hay tensión entre Turquía, Rusia y los Estados Unidos. El gobierno turco, en cabeza de Recep Tayyip Erdogan, ha responsabilizado a Rusia y a Estados Unidos por los ataques a su territorio desde zonas fronterizas en Siria. Ankara advirtió de Mar que está dispuesto a intervenir de nuevo militarmente si los ataques continúan. Estas zonas son controladas por grupos rebeldes opositores al régimen sirio de Bashar al-Assad. Cindy, y en Chile, que se ha vivido una tragedia parecida a la que pretenden replicar en Colombia en contra del establecimiento del Estado colombiano, la oposición ya busca la destitución del presidente Sebastián Piñera, luego de que éste accediera a los cambios constitucionales que exigieron los de la misma oposición. Así es, Demar, la oposición chilena presentó ayer una acusación para destituir al presidente de ese país por su mención en el caso de investigación denominado Pandora Papers, que revela la supuesta venta de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal por parte de Piñera. Esta es la segunda vez desde que asumió la presidencia de Chile en 2018 que Sebastián Piñera enfrenta un pedido de destitución. Y en los Estados Unidos abrirá sus fronteras. La Unión Americana informó que reabrirá sus fronteras con Canadá y México para turistas totalmente vacunados contra el COVID-19 después de que estuvieran cerradas desde inicio de la pandemia. Bueno, Tata, y ya tenemos la tricolor porque hoy es un gran día para Colombia, listos para ese partido clave en Barranquilla por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Sí, además, la Selección Colombia se enfrenta a Ecuador en la capital del Atlántico a partir de las 4 de la tarde, en partido correspondiente a la jornada 12 de las eliminatorias. El regreso de Juan Guillermo Cuadrado es la principal novedad para el técnico Reinaldo Rueda. El jugador de Juventus regresa tras la sanción que tuvo que cumplir por acumulación de amarillas. Bueno, ¿y qué dijo el técnico de la Selección Colombia en rueda de prensa ayer? Reinaldo Rueda dio sus últimas palabras antes del partido de hoy frente a Ecuador en Barranquilla. Rueda resaltó la importancia de hacer un juego inteligente, de carácter y con mucho orden, y recalcó que sus jugadores están manejando muy bien la presión. La Federación Colombiana de Fútbol inauguró su nueva sede en Barranquilla.
Con la presencia del presidente de la República, Iván Duque, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la Federación Colombiana de Fútbol inauguró ayer su nueva sede en la capital del Atlántico. Se espera que la sede ubicada en la Alameda del Río albergue las concentraciones y preparaciones de todas las selecciones de Colombia en ambas ramas, masculina y femenina, y en las categorías de mayores y juveniles. La nueva casa de la Selección Colombia tuvo un costo aproximado de $10 millones y fue construida por la empresa Amarillo. Y en Barranquilla, desplante de la Conmebol con James Rodríguez. La Federación Colombiana de Fútbol además festejó los 97 años de su fundación y llamó mucho la atención que la Conmebol felicitó a la Federación con una emotiva infografía donde mostraron varias figuras del seleccionado nacional, entre los que estaban el Pío Valderrama, Falcao García, René Higuita y Llorelli Rincón, entre otros. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de James Rodríguez, teniendo en cuenta la importancia del jugador cucuteño como figura y referente de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Y en el torneo de tenis de Indian Wells, eliminado ayer el cabeza de serie número 1. El ruso Daniil Medvedev fue derrotado en 3 sets por el búlgaro Grigor Dimitrov con parciales de 6-4, 4-6 y 3-6. El ruso era el gran favorito de este torneo ante la ausencia del número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, a quien Medvedev venció en la final del pasado US Open. Y como siempre, recuerden, los invitamos a descargar la aplicación TuneIn, donde nos encuentran como La Hora de la Verdad, en audio de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos cómodamente a través de nuestro Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Si nos quiere escuchar a través de la radio, lo puede hacer usted a través de las ondas hercianas, sintonizándonos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también por Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. En las plataformas de podcast nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Ahí también tienen ustedes todas nuestras emisiones, así como las entrevistas y los tramos del programa. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @HoraDeLaVerdad. O también nos pueden seguir en Instagram en @LaHoraDeLaVerdadOficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos. Seguimos con las noticias más importantes del momento. Escuchan La Hora de la Verdad. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.